Pues muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, pues aquí estamos un programa más con nuestros colaboradores y expertos en historia habituales, don Guillermo Berman y don Pedro Manuel López. Ya estuvimos con ellos la tremenda suerte de realizar una pequeña trilogía. Ojo, que el tercer programa no fue el último. Está un breve paréntesis que hemos hecho ante ese episodio tan interesante de la historia, pero hoy nos hemos querido reunir para abrir este nuevo capítulo. Un capítulo que, como bien veis en el título del vídeo, un viaje por las mentes más perversas de la historia. Y vamos a hablar de asesinos en serie. Estoy seguro de que con nuestros invitados vamos a aprender muchísimo acerca de estos diversos personajes. Hoy os traemos cuatro personajes asesinos en serie de la historia. Estos son muy famosos y quizás en una segunda parte traeremos otros cuatro que no sean más famosos y quizás en un hipotético tercero, que tenemos pensado hacerlo, haremos un batiburrillo. Y haremos quizás tratemos alguno más de forma más breve. Vamos a dar paso sin más a nuestros invitados. Guillermo, bienvenido a tu casa, tío. Pues encantado de volver a estar por aquí y poder compartir un rato de charla que como siempre decimos, ¿no? Que sobre todo arroje un punto de vista distinto entre los espectadores, entre los videntes y que lo mismo se sacan conclusiones que uno quizás previamente pues no tenía, ¿no? Uno tiene conceptos acerca de ciertas personas que luego son erróneos, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir que hay asesinos o asesinos en serie o mentes perversas, como se les denomina, que nacen así y hay otros que se hacen así. Y yo creo que el que se hagan así o el que se lleguen a hacer así depende pues de todos nosotros realmente. Correcto. Y por supuesto, Pedro Manuel López. Pedro, bienvenido a tu casa. Buenas tardes o buenas noches. Pues nada, pues un placer como siempre estar aquí al lado de una compañía tan buena como eres tú y sobre todo como es el todoterreno de Guillermo, un referente en la investigación. Y bueno, también aporta un poco que antes de que las personas que empiezan a ver este programa se piensen que aquí vamos a hacer una crítica o vamos a hacer un programa esotérico sobre estos personajes que vamos a tratar a continuación, está muy equivocado. Vamos, lo que hemos dicho en anteriores programas, esto es un programa de divulgación con datos fehacientes, sin trampa ni cartón, sino basado en datos históricos y referencia sobre ello. Correcto, no estamos aquí para juzgar a nadie ni vamos a llevar a cabo ningún juicio, vamos a dar información por supuesto que invitamos a todo el mundo a que compruebe que está ahí, que no nos la inventamos y que bueno, que puedan pasar un rato agradable aprendiendo y, como bien ha dicho Guillermo, sacando puntos de vista alternativos a los que ya nos tienen metidos en la cabeza. Bueno, vamos a empezar, si os parece, con un personaje que ha inspirado muchísimas historias, ha inspirado muchísimas películas y vamos a empezar con un personaje del siglo XIX, que actúa en el siglo XIX, Jack el Destripador. Pedro, ¿cómo empieza la historia de este hombre? Bueno, ya el Destripador, lo que tú, como bien has dicho, se han escrito ríos de tinta sobre este personaje desde el siglo XIX y se han filmado un montón de películas, una de las más destacadas que protagoniza Johnny Depp, que es desde el infierno. Este personaje, bueno, como bien sabemos, la identidad de este personaje no se conoce en la actualidad, no se sabe muy bien quién fue este personaje o si bien fue uno, fueron varios personajes o el seudónimo de varias personas, ¿vale? Lo que sí sabemos es que ya el Destripador es un seudónimo. ¿Cómo empieza la historia de este hombre? Este hombre no sabemos si era residente donde actúa en Londres, en el East End, concretamente en el barrio de Whitechapel, un barrio que por aquel entonces, por la época victoriana del Imperio Británico, había caído en decadencia en esa época de industrialización, donde la prostitución, el alcoholismo y la drogodependencia, por así decirlo, con los fumaderos de opio que había por aquel entonces, estaban a la orden del día. Y bueno, este hombre, lo que sí sabemos, este hombre, esta mujer, no sabemos todavía la identidad concreta, es que tenía un patrón común. Era asesinar a prostitutas, y siempre con unos conocimientos, por lo visto, quirúrgicos, que eran bien propios de un cirujano
o de una persona que se dedicaba a la manipulación de la carne, en este caso un carnicero. Es decir, sabía perfectamente cómo degollarlo, cómo extraer ciertos intestinos y cómo, por ejemplo, hacer una serie de, vamos a llamarlas operaciones entre comillas, las partes íntimas de esta señorita. En total asesinó a 5 personas. De hecho, nunca se supo la identidad. Lo único que se tienen de referente sobre este personaje es que firmaba con el seudónimo y todas las cartas acababan desde el infierno. Se ha llegado a pensar muchas cosas, incluso que fue el propio príncipe de Inglaterra quien hizo estas atrocidades, porque estaba, según cuenta la leyenda, por supuesto, esto nunca, lo que hemos dicho, nunca vamos a poder saberlo realmente, aunque se han hecho infinidad de experimentos, de investigaciones. Se creía también que era incluso el autor de lo que conoceremos todos de la novela, de novelas policíacas o novela negra, que es Sherlock Holmes, que era Sir Arthur Conan Doyle, que se pensaba que era, le echaron incluso a él la culpa, porque decía que haciendo este tipo de acciones y estas persecuciones policiales se basaba él en escribir sus novelas. Incluso un personaje también misterioso conocido que se desarrolla en esa Inglaterra del siglo XIX, como es el hombre elefante, de aquel entonces, que era una persona que por ciertas circunstancias tuvo una deformación al nacer. Incluso se pensaba que era él, pero se descartó rápidamente por la habilidad con la que contaba esta persona. Durante prácticamente un año o un poco más estuvo en boca o le mareó bastante la cabeza a los bobbies de allí de Inglaterra. Y bueno, la historia lo que nos dice, de momento no se sabe con exactitud quién es, pero sí es un personaje que incluso se le podría dedicar simplemente un programa. Por lo que he dicho cuando empezó, se han corrido ríos de tinta sobre él. Incluso en Inglaterra, en Inglaterra, en su capital, en el Reino Unido, en Londres, hay un museo exclusivamente dedicado a Jack el Destripador. En ese museo, que yo estuve presente, lo que pasa es que hace ya 10 años de ello, se tiene incluso los datos policiales, las cartas e incluso el perro que supuestamente disecado, lo tienen allí disecado el perro, el perro que supuestamente encontró allá el Destripador. Un supuesto que siempre, como siempre sabemos, hay que buscar un culpable, que al final se vio que esa persona no era. Se le atribuyó a un barbero polaco de aquel entonces el crimen, pero vieron que no fue así. Y también las fotografías, que los que sean más aprensivos mejor que no las vean, de cómo descuartizaba a las prostitutas y en el estado que quedaban esas señoritas. Y aparte de eso, todas las cartas que mandaba la policía, incluso hubo un aluvión de cartas falsas que llegaban hasta la policía británica, o en este caso la policía metropolitana de Londres. A mí, Guillermo, el tema este de las cartas de Jack el Destripador a la policía me recuerda mucho a un caso ya ocurrido en el siglo XX en Estados Unidos, el caso de Zodiac, que esto es un caso real, que mucha gente se cree que es una película. No, es una película, pero esta historia existió. De hecho, en Arcadia, uno de nuestros primeros vídeos va dedicado a la figura de Zodiac, y resulta muy curioso cómo en 1888 creo que actúa Jack el Destripador, finales del siglo XIX, y cómo vuelve a aparecer a mediados del siglo XX un asesino en serie en Estados Unidos, y el modus operandi no es que sea similar, pero sí es muy parecido. Cartas a la policía en el siglo XIX también. El caso es que es posible o crees tú posible la posibilidad de que, al ser un miembro de la Casa Real británica, supuesto caso, la policía mirase para otro lado de manera intencionada? Hombre, de confirmarse eso, evidentemente la policía pues miraría para otro lado. Pero que yo creo que lo seguimos viviendo a día de hoy, ¿no? Que cierta, no voy a llamarlo crímenes, ¿no? Pero cierta
digamos, ciertos enfrentamientos con la ley, ya sea de la Casa Real o sea de la clase política, siempre se suele echar la mano por encima y mirar hacia otro lado, no se suele, no siempre. Pero bueno, el caso que mencionas es muy especial también, porque yo siempre hago hincapié a que la historia tiende a repetirse, ¿no? Es decir, si nosotros no hemos aprendido ciertas cosas de ciertos errores, la historia tiende a repetirse una y otra vez hasta que nosotros aprendamos de ella y levantemos cabeza. Y porque además a Zodiac no lo cogen. Zodiac tampoco se conoce la identidad y el Destripador escapa de manera inmune. Para meter un poco a la gente en situación que sea de manera breve, ¿Zodiac seguía algún patrón o seleccionaba al azar? Hombre, Zodiac tenía un patrón. Zodiac tenía un patrón. De hecho, estaría interesante grabar también una secuela de él en un programa más adelante, porque eran patrones numéricos. Zodiac basaba los crímenes, incluso las escenas del crimen, en patrones numéricos, ¿no? Uno va señalando los municipios que él usaba, las calles, incluso los nombres de las calles, y tenían que tener un patrón numérico muy concreto y estar siempre relacionado uno con otro, ya sea de forma sucesiva, en cadena, o cruzándose en patrones de la raíz. Por ejemplo, el 9, tener que sacarle la raíz al 9, la raíz cuadrada, que es el 3, y combinar el 3 luego con el número sucesivo, que es el 4. O sea, los patrones numéricos en esos crímenes, evidentemente, dicen mucho de Zodiac, porque era una persona especialmente inteligente, con una inteligencia muy elevada, y quizás nos encontramos también con que Jack el Destripador era una persona similar. Como dijo Pedro, se culpó a otra persona de los crímenes, que evidentemente no fue. Y lo que sí me gustaría añadir a Jack el Destripador antes de seguir con el siguiente personaje es que también en el caso de Jack el Destripador hay que tener en cuenta que en el 1887, si no me equivoco, ese famoso crash, digamos, financiero en Inglaterra, hubo un tiempo de dificultades financieras espectaculares, y de ahí viene el nombre, el domingo, si no recuerdo mal, el Domingo Sangriento. Lo llamaron, el Domingo Sangriento, en 1887, en el que hubo muchas revueltas, sobre todo en los barrios de Londres, entre ellos Whitechapel, y como siempre tiene que haber alguien culpable también de esa mala racha financiera, en este caso, a los que se apuntaba muchísimo era a la comunidad judía de Londres de por aquel entonces. Y de ahí que también se llegó a especular de que si Jack el Destripador era un judío. Pues al igual que se culpó a los judíos de la peste negra, de la gripe española y de muchísimas otras enfermedades, otros crímenes, pues en ese caso también aprovecharon el tirón allí y quisieron apuntar a alguien de la comunidad judía, por ejemplo, ¿no? Todo eso son curiosidades que están ahí, que uno puede ir corroborando porque son hipótesis, ¿no? Y luego empezaron el tema de las cartas falsas, de que si las últimas cartas que se enviaban a la policía desde el infierno, la caligrafía era diferente, se ve que lo escribió otra persona, incluso hay una carta que se ve que escribe una mujer porque tiene una peculiaridad al escribir. Entonces, en torno a todo ese crimen, yo creo que ahí taparon a alguien. Más bien, más que buscar al asesino, taparon al asesino. Me da toda la impresión. O sea que tú compartes conmigo que la teoría compartida por ti, por mí y por muchas personas, porque la he escuchado más de un programa, la teoría de que la policía de Londres hizo en ese momento la vista gorda de culpar a alguien más importante y prefirieron culpar en este caso a un polaco que residía en Londres. Pedro, ¿tienes algo más que añadir acerca de Jack? Yo no estoy de acuerdo con vuestra teoría. Eso es lo único que tengo que añadir. Yo creo que realmente fueron varios asesinatos y que a raíz del mismo se creó una leyenda, y esa leyenda adquirió el nombre de Jack el Destripador. No es que no la comparta en su totalidad, porque tiene sentido lo que decís, pero creo que más bien fueron varias personas, una serie de asesinatos en cadena, y esa serie de asesinatos en cadena se llamó Jack el Destripador, por poner un seudónimo. Ahora que tú mencionas eso, Pedro, perdona, hace un par de noches, buscando información acerca de este hombre para preparar el programa y tal, hubo un médico estadounidense que él dice que tuvo oportunidad de acceder al centro histórico de Londres y poder investigar y tal, y
él dice que ha leído informes de que en los primeros asesinatos, sobre todo en el primero, el forense de aquella época anotó que se habían usado 2 tipos diferentes de cuchillos y que la segunda herida en el pecho, esa herida es imposible hacerla si la víctima está moviéndose y no lo sujeta otra persona. Vamos, que el médico que firmó el acta de defunción deja claro que mínimo 2 personas tuvieron que participar en el primer crimen, por lo menos. Por eso yo es lo que creo, que fue incluso una de las hipótesis que también que están no más aceptadas, pero que también vuelan por ahí, es que fue como una estrategia de la prensa, ¿sabes? Porque por aquel entonces, pues, para tener un poco de bombo, ¿sabes? Lo que será la prensa amarilla, la prensa rosa de la época, inventarse un personaje para vender tiradas de periódico, ¿sabes? Igual que si ahora, por ejemplo, dicen que, mismamente, lo que ha dicho Guillermo y tú con lo de Zodiac, el morbo es algo que nos mueve a las personas, siempre. Si a mí, a lo mejor que haya, yo qué sé, que haya llegado la paz a tal país, no me interesa, aquí en España. Pero sí me interesa si ha habido un asesino en serie en Murcia o en Albacete o en otro sitio de eso. Ahí sí voy a pillar el periódico porque es algo de un morbo que sí me interesa, seguramente. Y es lo que seguramente sería una de las cosas que hicieron la prensa británica en aquel momento. Es decir, a raíz de estos asesinatos voy a crear una ola de todo esto, y lo que ha dicho Guillermo también, el Domingo Sangriento. Una crisis económica. ¿Cómo puedo desviar la atención de estas personas? Con este aspecto me invento un personaje, o bien intento crear de ciertas personas ese personaje, y ahí lo tengo. Una de las hipótesis, puede ser. Sí, claro. Que a ver si lo que nos están oyendo se piensan que yo tengo aquí la identidad de Jack el Destripador. No, hombre, hipótesis como estas 2 que hemos dado aquí, hay 20.000, porque si la gente investiga, hay 20.000 hipótesis. Si os parece, vamos a cambiar de personaje. Vamos a venirnos a España, a una persona que actuó a principios del siglo XX. Si yo te digo, Guillermo, Enriqueta Martí Ripollés, la vampira del Raval, ¿cómo empezamos con esta señora? Sí, la vampira o la vampiresa de Barcelona, ¿no? Ella nace en el 68, 1868, se nos quedamos en el siglo XIX, y nace en el 1913, poco antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O empezando ya la Primera Guerra Mundial. Bueno, a ver, yo voy a iniciar con una hipótesis que hay en el aire acerca de esta señora, ¿no? Porque esta señora empieza a llamar la atención con el secuestro de una niña, luego otra niña. La policía logra localizar a esas 2 niñas secuestradas. Entonces, a esta mujer se le atribuyen muchísimos crímenes. Se le atribuye de haber tenido una red de pederastia. Se le atribuyen muchísimas atrocidades, pero lo primero, por eso me gustaría iniciar con estos puntos, ¿no? Antes de hablar de ella, lo primero que llama la atención es que en aquella época, para que una mujer lograse tener a solas, ¿no?, esa red de pederastia de la que se le quería imputar, ¿no?, sobre todo con esa cantidad de niños que desaparecían, que la cifra llega a tocar en poquísimos años 55 niños que supuestamente de los cuales ella es responsable de su desaparición, de su muerte o de su compraventa, ¿no? Yo creo que para que en aquella época se le atribuyese ese poder a una mujer es porque había algo detrás importantísimo, ¿no? Y sobre todo una mujer, lo dicho, levantaría sospecha en aquella época, pero de cabeza, ¿no? O sea, ella tuvo que tener ayuda o tuvo que haber trabajado para alguien, o simplemente le echaron la culpa a ella de todo y al final no era ella. Si la policía tenía que buscar un culpable, pues volvemos a lo mismo de Jack el Destripador, ¿no? Hay una historia oficial, evidentemente, son ciertos puntos muy concretos de los que se supone que ella tiene que hacerse cargo, igual que con el Jack el Destripador, pero luego está ese punto de vista del día de hoy y de pararse a pensar en aquella época y decir, oye, pero es que también esto suena muy descabellado que para aquella época alguien solo o sola pudiese realizar todo esto sin ayuda, con ciertos conocimientos de unos procedimientos muy quirúrgicos, como en el caso de Jack, o de esa red, ese entramado que hay detrás de la vampiresa de Barcelona,
sin tener ayuda de profesionales en ese ámbito. Eso es lo curioso de estos dos casos. Y la vampiresa, si Pedro enumera los puntos como ha hecho con Jack el Destripador, al final cualquier persona que nos esté viendo y oyendo dice, hostia, pues mira, claro que sí, claro que históricamente esta mujer está implicada en crímenes, pero desde un punto de vista, desde un ángulo del año 2020 como estamos ahora, uno sí se para a pensar y dice, oye, pero también esta mujer sola que hizo todo eso, ¿en serio la quieren incriminar por todo eso, sabiendo que ella sola no podía realizar todos esos crímenes? Luego encima se le empezó a achacar pues que si hacía rituales, porque bebía sangre. Es una mentalidad de la justicia o de los cuerpos de seguridad del Estado de aquella época. Es una mentalidad muy retrógrada, por llamarla de algún modo. Y es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Que si culparon a una mujer de todo eso es porque lo mismo quisieron tapar por otro lado otras cosas. A mí me gustaría que Pedro nos hablara de, como tú bien has dicho, Guillermo, hay una historia oficial detrás de esta mujer, y me gustaría que Pedro nos contara un poquito acerca de lo que dice la historia oficial, siempre entre comillas, la historia oficial de esta mujer. Bueno, a ver, la historia oficial de esta mujer es como lo que ha dicho Guillermo. Yo, la verdad, todas las cosas que ha dicho Guillermo estoy de acuerdo. Yo creo que hay una historia oficial y una intrahistoria que es la que cuenta Guillermo, pero lo que venimos diciendo, antes hemos puesto de ejemplo que de Jack el Destripador hay un museo en Londres. Toda gran ciudad de España suele tener un asesino en serie o algo de misterio, porque es lo que hemos dicho antes, el misterio le llama a la gente. Enriqueta Martí, obviamente, es una figura de la cultura contemporánea barcelonesa. Es una atracción, es decir, esta leyenda, si tú traes a no sé cuántos turistas y le cuentas esa leyenda, le da morbo visitar esa parte de Barcelona. A ver, Enriqueta Martí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo. Ella llega a una Barcelona ya industrial, de la época industrial, de cuando se empieza a desarrollar los tres principales focos industriales de España por aquel entonces, por el mediados del siglo casi finales del siglo XIX, el último tercio, que son Madrid, País Vasco y Cataluña. Cataluña principalmente la ciudad de Barcelona. ¿Qué pasa? Ella hace lo que hace todas las personas de aquel momento que viven en ciertas poblaciones rurales, lo que se conoce como el éxodo rural. Es decir, se marcha del campo a la ciudad. Ella procedía de un pueblo cercano a Barcelona, que creo que le ha dicho antes Guillermo, que era San Feliu de Llobregat. Y bueno, llega allí a la ciudad condal y se instala, como se instalan muchas personas, en los barrios burgueses, ¿vale? Personas que vienen del campo, que se instalan en barrios burgueses, y ella es como ama de llave de una casa. De una casa en la cual convive con las personas de la alta categoría barcelonesa, de aquel entonces, de la burguesía barcelonesa, y bueno, por distintas causas da ese trabajo. Esta señora se casa con una persona adinerada, porque por lo visto, por aquel entonces, ahora ves una foto y prácticamente esta señora da miedo, pero era una persona que era atractiva en su juventud, era una persona atractiva. Y bueno, yo creo que realmente el único crimen que hizo esta señora, creo que era una persona que era muy buena en relaciones públicas, y si se puede decir que hizo un crimen, entre comillas, era la santería y la brujería de aquel entonces, que aunque ahora nos parezcan temas descabellados aquí a hablarlo en pleno siglo XXI, en España estaban en boga en aquel entonces. Antes, hasta que no llega el franquismo a España, no se corta esa brujería. ¿Por qué se corta con el franquismo? Por la influencia católica que va a haber la sociedad española. Pero vamos, el único crimen que creo yo que cometió Enriqueta Martí realmente fue ese, el de la brujería. ¿De qué se la acusa? La historia oficial, como tú me has comentado, se la acusa de que tenía lo que ha dicho Guillermo antes, una red de prostitución infantil. Sí es cierto que en su casa, cuando va la policía urbana de Barcelona por aquel entonces, se encuentran distintos tipos de huesos. Ellos los califican como huesos humanos, pero después cuando se investigan se dan cuenta que son huesos de distintos animales, que ella sí utiliza para ungüentos, para distintas pociones, por así decirlo, que ella sí practicaba como curandera o como bruja. Se acusa de que tenía algún niño que otro. Yo creo que realmente
ella, por lo visto, tenía un familiar, un pariente o algo que se había quedado viudo, que había tenido un niño, perdón, y ese niño se había quedado huérfano y lo llevó hacia su casa. ¿Qué pasa? El morbo, lo que crece en la historia oficial de Barcelona, es decir, que esta señora fue una asesina en serie de niños, que fue una proxeneta, que a raíz de la brujería sabía encandilar a la alta sociedad de aquel entonces de Cataluña. La historia verídica, yo creo que fue una cabeza de turco, la mujer, porque los vicios, yo como siempre digo, los vicios han existido desde siempre en la historia, y la pederastia, aunque nos parezca que es un tema actual, que hacían ciertos sectores de la población en los años 70, los años 60, la pederastia ha existido por desgracia desde siempre, y un vicio caro por aquel momento para la burguesía barcelonesa era tener ciertas relaciones con menores. Entonces, esta señora, que era una pobrecita, lo que decimos, que venía de un pueblo de al lado de Barcelona, la utilizaron como cabeza de turco en aquel momento. No iban a, lo que ha dicho antes Guillermo con ya el Destripador, apartar un poco a la gente implicada, a la alta sociedad, es decir, la gente que está pagando o está manteniendo lo que es la sociedad catalana, no se podían ver implicados en un escándalo de tal tipo como era eso, de pederastia. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Los apartamos y echamos la culpa a quién va a ser. A esta señora, que bueno, que le hemos visto que es más sospechosa porque tiene ciertas relaciones con cosas que no están, por así decirlo, tradicionalmente bien vistas o socialmente bien vistas, como la brujería, y tenemos ahí una cabeza de turco. Entonces, Guillermo, estamos de acuerdo en que para, una vez más, para encubrir los crímenes y desapariciones de niños por parte de la alta sociedad, se vuelve a coger a una cabeza de turco y se culpa a una señora de algo más de lo que realmente estaba haciendo. Yo estoy convencido de ello. Hombre, y bueno, tú me dirás, si después de encontrar huesos, sin investigar ni nada, te dice que son de niños y después, al cabo del tiempo, no, es que eran de animales, nos hemos equivocado. fueron a tiro fijo a por ella, claro. Fueron a tiro fijo y ya está. Y de hecho, ella sí, bueno, ella según conocemos de las pocas fuentes oficiales, ella misma sí que admite pues haber realizado esas pócimas, ¿no? Como dice Pedro, con huesos, con cosas, pero incluso ni siquiera ella sacrificando a los animales, sino simplemente había ciertos animales que ella compraba en el mercado y los usaba, ¿no? Pero ni siquiera eran rituales de sangre, digamos, con asesinatos de animales, porque también a los animales se les puede asesinar, ojo, no es, hay una diferencia entre matar y asesinar también. Hay una cosa que a mí me gustaría dejar clara, ya que esto se está poniendo cada vez más interesante. La gente se puede pensar que estamos defendiendo a estas personas, no estamos defendiendo a nadie, simplemente estamos contando la historia, dando una hipótesis e intentando un poco, ¿cómo se dice? Romper el mito alrededor de lo que se ha creado para que la gente vea lo que realmente es y cómo pensaba la sociedad de aquella época ante una persona que hiciera algo fuera de lo común, desmitificar. Coño, que no me salía. Queremos desmitificar un poco estas personas que se han mitificado y que en algunos sitios increíblemente son mitos y son adorados incluso. Aunque parezca increíble. Como nuestro siguiente personaje, que si no queréis añadir más de Enriqueta, me gustaría que pasáramos porque es un personaje que ha pasado a la historia por un hecho tristemente célebre, pero que es mitificado en algunos sitios como es Charles Manson, ¿verdad, Guillermo? Buah, Charles Manson, bueno, Charles Manson es una persona que una simple foto de él, o sea, el mirarle a los ojos, ya lo dice todo. Y está bien, se está viendo ahora mismo la foto en la pantalla. Pues y la verdad que todo empieza según la historia oficial, ¿vale? Porque este señor, según tengo entendido yo, ¿vale? Con la historia, quería ser músico y tiene un rifirrafe con un productor musical. Este productor musical se cambia de casa. Charles Manson, ignorante de que este hombre se había cambiado de casa, entra una noche allí y comete el famoso crimen del 10.500 de Cielo Drive, donde se encuentra la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate, embarazada, y 4 personas más dentro del edificio.
que no los comete, pero él no comete los crímenes, él manda a su familia a llevar a cabo los Bueno, crímenes. conocemos la misma historia también de Hitler, ¿no? Que ya lo mencionamos en un programa anterior. Hitler en sí no comete ningún crimen, que sepamos. O sea, oficialmente Hitler no se mancha la mano de sangre, pero manda a cometer los crímenes, ¿no? Y según la sutileza que una mente perversa use para manipular a los demás, pues tiene su éxito en ese cometido, ¿no? En el caso de Manson, mira, para que os hagáis una pequeña idea, para ir relatando de cada uno algo distinto, de Charles Manson te puedo sacar, si quieres, conclusiones dentro de sus fechas, ¿no? Que implican sus fechas de nacimiento, algo básico, ¿no? Porque si no podríamos estar aquí grabando una hora acerca de todos los números que engloban su vida, pero os comparto la pantalla Sí, y os lo hago aquí mismo en un momento. Vamos a ver, compartir pantalla. la numerología, que es algo que mencionábamos en Zodiac, cuando hablábamos de Jack el Destripador, ¿verdad, Guillermo? ¿Cierto? Como la numerología, vemos que es algo importantísimo para estos personajes, directa o indirectamente, pero importante. Hombre, para ellos es sinónimo de perfección, ¿no? O sea, uno puede, por ejemplo, imagínate un futbolista como Messi, como Cristiano Ronaldo, que a ellos no les basta, o sea, se ve incluso en personas célebres, ¿no? Que a los que no se les atribuyen crímenes ninguno, simplemente futbolistas, que son hoy día las superestrellas, ¿no? Se les ve muchísimo que cuando a ellos no les basta con ganar la Liga, ganar la Eurocopa, meter 50 goles, no, ellos tienen que lograr una cierta cifra. O sea, ellos tienen una obsesión por una cifra muy concreta. Si el año pasado marqué 40, este año quiero 41. Pero 41 es un número que no me gusta. Quiero un número redondeado, un 42, quiero un 42, quiero marcar 42 goles. Y así sucede año tras año, año tras año, y las personas, todas nosotros, nos obsesionamos de algún modo con ciertos números. Ya sea en nuestra cuenta bancaria, ya sea en el número de amigos o de seguidores en un canal de redes sociales, etcétera. Y bueno, y en el caso de las mentes perversas, pues imagínate cómo pueden llegar a obsesionarse con los números, ¿no? Mira, el caso de Charles Manson, me han notado aquí la fecha de nacimiento, que es el 12 de noviembre, lo voy a pintar en negro, se ve mejor. El 12 de noviembre del 34, ¿no? 1934, y fallece el 19 del 11 de 2017, hace 3 añitos, 2 años y medio. Vale, aquí tenemos ahora una suma muy concreta en las fechas, ¿no? Mira, por ejemplo, el 12 de noviembre me da como suma final 5. 1 más 2 más 1 más 1. Nos da 5, ¿no? Vamos a redondearlo y lo tenemos ya marcado. El 1934 me da como suma, un momentito, 8. Suma final 8, ¿no? 1 más 9 son 10. Más 3 son 13, más 4 son 17, y 17 la suma es 8, ¿no? 1 más 7, 8. El 19 del 11 es su muerte, 19 de noviembre, que me da como suma final el 3. 10, 11, 12, suma final 3. 12, 1 más 2, 3. Y el 2017 pues me da 10, y 10 es 1 porque el 0 carece de valor. Entonces aquí tenemos ya 4 números muy concretos en torno al esquema simple, porque esto es un esquema muy simple de los números que él tiene en sus fechas, ¿no? Si nos paramos a pensar, por ejemplo, ahora tenemos aquí varios cruces. Él muere a los 83 años. Si hacemos el cálculo, vamos a ver, en viceversa. Y esto lo podemos revisar también en la documentación que tenemos acerca de él. Y él pasa a prisión entre una fecha y otra,
El 38 lo voy a dejar aparte, pero el 38 está relacionado con los años de prisión. Pero en prisión en total pasa 51, fíjate por dónde. Esa cifra sí es cierta, ¿vale? Él pasa primero 46, que era la condena hasta que finalmente fallece. Y previamente otros 7 años, otros 5 años previos entre el que entra al juicio, llega al juicio, son 51 de los que pasan prisión. O sea, estamos viendo que se van cruzando los números de su simple fecha de nacimiento, cómo van determinando su vida. De hecho, hay una entrevista, y esto sí que llama la atención, en la que él dice que a él le gusta la música, desde que tiene uso de razón. Pero la primera vez que él sintió esas ansias, esas ganas de matar a alguien, tenía 15 años. Y fíjate que se hace en viceversa el 51. También tenemos como fecha de su boda el 2015, que también engloba el 15, cosa que al final no acontece, pero era la fecha en la que él lo planifica. Y metafóricamente él se inicia en ese morbo de querer ver a alguien muerto. Metafóricamente ese deseo a los 15 años se transforma con que en el 2015 no se cumple su último sueño, ¿no? Que era el de casarse con esta chica, porque se entera que la chica quiere aprovecharse de su cadáver. También ahí hay una historia rara, esa chica que iba a casar con él con 25 añitos. No sé yo. Bueno, el 38 es la edad que él tiene cuando entra preso. Y como vemos, hay un simple cruce de estos 4 números que engloban sus fechas, que son puntos claves en su vida en torno a lo que viene a ser los asesinatos a los que él induce, ¿no? Eso solamente con 4 cifras. Ya podemos pegarnos aquí 1 hora y media, incluyendo también la gematría en su nombre, en el de sus padres, en el de las víctimas mismas, y sale de aquí un popurrí bastante interesante, ¿no? No, sí, pero vamos, ya nada más, esas cositas que has hecho en la pantalla, ya, a mí por lo menos me has dejado otra vez, es que lo consigue siempre, tío, de verdad. Pedro, sí, dime. No digo que en este caso son ya te digo que no tiene nada que ver con adivinación, estamos hablando de cifras simples, ¿no? Yo me noto aquí cuando nace él, cuando muere, y en base a esas cifras que tengo aquí delante, pues uno saca una conclusión clara. De hecho es que está predeterminado así, es un esquema a seguir en torno a fechas que nos marcan, ¿no? Claro, es como cuando hemos hecho estos programas de la cábala y de la Torá con Alex, ¿vale? Que lo decimos siempre, ¿no? Esto está ahí, no consiste, como le dijimos a un espectador en el último programa por el chat, estamos confundiendo adivinación con conocimiento y con algo que está escrito, que es que no... Sí, sobre todo porque las fechas están ahí, son claro. Son sumas que te van dando indicaciones, ¿no? Y es que ya habéis visto que el cruce de 4 coincide con 4 puntos muy importantes en su vida, 4 momentos clave. Es algo que tú dijiste en el vídeo que tienes aquí en Arcadia de Queen. Una vez puede ser, 2 es casualidad, 3 ya es certeza. O sea que, claro. O sea, una cosa una vez, mira, 2 vale, pero 3 ya te plantean las cosas. Pedro, acerca de Charles Manson existen varias teorías de por ejemplo, el hecho, como hemos dicho, de por qué comete este crimen. Vale, bueno, sí, estaba loco de la cabeza, pero... hay una teoría que dice que se llevaba mal con un productor musical, otra porque simplemente no le gustaba el trabajo de Roman Polanski, otra porque tenía un complejo de inferioridad grandísimo, porque es que no era un personaje que de verdad yo en persona no lo he visto, pero sí he escuchado a periodistas que lo han tenido la suerte, entre comillas, de entrevistarlo en la cárcel. Un tío súper bajito, siempre desaliñado, despeinado, sin afeitar. ¿Qué teoría crees tú que es la más posible a la hora de hablar de este personaje? Bueno, a ver, es lo que ha dicho antes Guillermo. Yo creo que es la sociedad en muchas ocasiones lo que ayuda, ¿no? Hay mente, lo que ayuda a corromper a las personas. Hay mente que son más resistentes a ciertos aspectos, pero hay mente que son un poco límite y en cuanto a la sociedad les rechaza, esa mente saca lo peor de él. A ver, lo primero de Charles Manson hay que saber que se cría en un ambiente nada agradable, ¿vale? Tiene un padre alcohólico, una madre prácticamente que se dedica a la prostitución, a drogodependientes,
Y una forma también que tenía desde muy pequeño, que lo tenemos que saber, bueno, esto es psicopedagogía o psicología simplemente. Desde los 2 hasta los 6 años se empieza a formar cómo va a ser nuestra personalidad, prácticamente, en el ser humano. ¿Qué pasa? A Charles Manson, desde que tenía 3, 4, 5 años, su padre le humilla vistiéndole de niña, ¿vale? Y sacándole, diciendo que es una niña. Estamos hablando en un contexto, lo que decimos, el Estados Unidos o la América de los años 40 o 50, ¿vale? Que un niño se le humilla así cuando el machismo estaba en boga en aquel momento. Aparte de eso, Charles Manson empieza a delinquir desde que es un adolescente prácticamente. Pasa por un montón de correccionales, pasa por ciertas prisiones, se escapa una vez y otra, pero también lo que ha dicho Guillermo y lo que has dicho tú, llega un momento de su vida que se obsesiona con la música. En este caso, se obsesiona con un grupo en concreto y con una canción. El grupo son los Beatles, mundialmente conocidos, y con una canción que es Helter Skelter, perdón. Esa canción, según cuenta, este personaje dice que le obliga, pues de algún modo, a ser como el defensor de la humanidad o el nuevo Mesías. Hasta dónde llega su locura. También tenemos que tener también en cuenta el contexto social donde pasa todo esto. El contexto social se está dando un nuevo movimiento, el movimiento hippie. Sobre todo en América del Norte. Influido por qué este movimiento, por la Guerra Fría y sobre todo por los conflictos en los que estaba sumido Estados Unidos de forma reciente, como era la Guerra de Corea, y sobre todo principalmente cuando pilla un auge más grande este movimiento hippie, con la Guerra de Vietnam. Pero bueno, a este hombre, aparte de todo este contenido, ese caldo de cultivo que hay, también hay que relacionarlo con una cosa que parece que es contradictorio, pero es la gran creencia que tenía hacia Jesucristo. Es decir, era una persona, aparte de ese movimiento hippie, que siempre ayuda a corromper a una persona, si está para los efectos psicotrópicos, o intenta, o diariamente estás consumiendo eso, al final la mente pierde totalmente su contexto. ¿Cuándo pasa todo el asesinato? Como bien has dicho, es en Cielo Drive, cuando asesina a Sharon Tate y a 4 o 5 invitados que había allí, que por cierto, como dato curioso, uno de los invitados que no fue y pudo estar allí fue Bruce Lee, y no asistió a la cena, si no seguramente hubiera sido el resultado un poco más diferente, con ese genio de las artes marciales. Yo eso no lo sabía, ni no tenía ni idea. Era uno de los que estaba invitado y no asistió por distintos motivos. Si no, yo creo que el resultado hubiera sido diferente. Yo lo había escuchado vagamente, perdona Pedro que te corta, ahora continúa. Ya que has dicho lo de la música, también tengo entendido que antes de esta obsesión por los Beatles, este hombre había entablado amistad con un miembro del grupo de Beach Boys, ¿vale? Al cual, curiosamente, ¿vale? Según Manson, los Beach Boys le habían plagiado a él una canción que él se encargó de defender en un single que él mismo se autopublicó. Ahí es cuando Charles Manson empieza a obsesionarse por la música. Claro, cuando pierde el litigio contra The Beach Boys y ve que no consigue nada, ya empieza su obsesión por los Beatles y ya empieza a crearse esta leyenda, ¿no? Alrededor del Manson que quiso ser rockstar y no lo consiguió. Pero oye, lo de Bruce Lee no lo tenía yo confirmado, pero bueno, ya si tú lo dices, confirmado queda. Hombre, yo tampoco soy soy la verdad infinita, pero pero que yo lo había escuchado vagamente, y si tú me lo dices, pues ya, claro, lo pongo más en pie todavía, pero que no me extraña porque esta gente de Hollywood se relaciona con todos entre ellos. De hecho, en la época en la que muere Sharon Tate, Bruce Lee se encontraba rodando en ese momento varias películas allí en Hollywood, o sea que no sería de extrañar para nada. Bueno, lo que estábamos diciendo sobre esta cena, porque el motivo realmente del asesinato de esta cena, viene a raíz de una película de cine que seguramente todos lo conocéis, que es yo creo que la obra cumbre de Roman Polanski y de una de los referentes del cine clásico de terror, que es La Semilla del Diablo, que se estrena en 1969. ¿Qué pasa? Roman Polanski, aparte, juega con distintos contextos esotéricos. Uno parece que un edificio maldito, que es el edificio Dakota, el edificio donde residía John Lennon, uno de los Beatles precisamente,
¿Cómo, perdón? Y donde muere John Lennon. Y donde muere John Lennon, exactamente, a la salida que ha asesinado. Pero aparte de esto, toca un tema que nos gusta, que es el tema del diablo, ¿vale? Decían que había... incluso fue amenazado por distintas sectas satánicas de aquel entonces, por revelar ciertos secretos, ciertas actuaciones. Pero una de los temas que tocó que no gustó a Charles Manson fue precisamente eso, que tocar un tema tan delicado como era el diablo. Es decir, él tenía una creencia de la paz, de eso, era como tocar el mal. ¿Cómo voy yo a dar un escarmiento a este hombre? Matando a lo que más quiere. Porque Sharon Tate, aparte de ser asesinada, estaba embarazada de 8 meses cuando es asesinada por Charles Manson. O bueno, no por Charles Manson, sino por los miembros de la familia, que era el nombre de la secta de Charles Manson. O sea, que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, ¿no?, que Charles Manson crea esta secta a su alrededor debido a eso que hemos comentado anteriormente, a su complejo de inferioridad y a su necesidad de sentirse él, que es el que manda y que gente va a obedecerle sin rechistar, que es lo que hicieron con él de pequeño, ese trauma que le quedó desde su más tierna infancia, ¿no, Guillermo? Sí, exactamente. Y de hecho ya te digo que él sale de su propia boca, ¿eh? O sea, sale de su propia boca que ese afán por matar comienza entre los 14 15 años, ya tenía él esa ansiedad. No, él no lo llama matar, sino que lo llama dominar hasta la muerte, creo que es la frase. Y vamos, dominar hasta la muerte, la frase es clara, ¿no? Me llama mucho la atención que eso me imagino que vendrá a cuento también con su afán de protagonismo, ¿no? La esvástica que se hace aquí Charles Manson resulta algo realmente curioso, porque cuando sale, lo veo, yo eso lo vi por primera vez, digo, no me lo puedo creer, este hombre no se puede haber hecho esto. Pero la esvástica no se la hace por la simbología nazi, sino porque es un símbolo oriental que significa fuerza e infinidad. O sea, no se lo hace. Él tiene mucha relación con los símbolos orientales también. Por eso se le hace, no por la Alemania nazi. Lo que pasa, Guillermo, que es lo que y Pedro, que es lo que hemos hablado antes, el morbo es lo que vende. Si salimos explicando que y aparte. Sí. Y aparte. Que si salimos explicando, perdón, Guillermo, que si salimos explicando en los periódicos, en la tele, que Charles Manson se ha tatuado un símbolo oriental, no vende. Es lo mismo. No vende. Y aparte, seguramente en la cárcel le ahorraría unas cuantas palizas, ¿no? Sí. le ahorraría. Lo mismo lo veían ya. Ah, mira, uno de los nuestros. Aquí está Charles Manson. Si la esvástica aquí, a este no le gustó la semilla del diablo. Vamos a por él. Pues sí. Bueno, señores, yo siempre soy de los que dicen, y yo en este caso creo que hemos hecho así, porque Pedro fue el que sugirió de hacer este programa de forma cronológica, ¿vale? Y yo creo que en este caso nos ha servido para dos cosas, para llevar un orden y para dejar lo mejor para el final. El personaje fuerte lo hemos dejado para el final, hemos ido increciendo y vamos ahora, si quieres, Guillermo, vamos a viajar hasta Libia, vamos a hablar de Muammar el Gaddafi. Un poquito, yo sé que a lo mejor habrá personas que digan, coño, este señor, ¿qué hace aquí? Bueno, pues nos va a explicar Guillermo qué hace aquí Muammar el Gaddafi. Este señor Gaddafi aparte de tener él mismo sangre en las manos, al contrario que Hitler, ¿no?, al que no se le puede atribuir ningún crimen directo, este hombre sí que ha cometido crímenes de forma directa. De hecho, era un aficionado a ello. Y la cifra estimada, la que yo haya escuchado como más cercana a la realidad, han podido ser cerca de... en Libia, estamos hablando de una población árabe, de un país muy tradicional musulmán, en el que el pueblo normalmente debería estar muy unido, pero claro, en base a la entrada de este dictador, sufrió pues cerca de 2 millones y medio de muertes. Yo creo que sí que entra en el marco de mente perversa, ¿no? Sobraría decirlo, sobraría afirmarlo. A ver, Gaddafi, yo voy a traeros, para dejarle a Pedro evidentemente la parte histórica, voy a traeros una anécdota personal acerca de Gaddafi. Porque yo estuve tratando con personas y bastante de primerísima mano, que salieron de esa guerra civil en la que al final se acaba con la vida de Gaddafi. Vamos a ver, en el 2011 muere Gaddafi, finales del 2011, octubre.
a manos de su propio pueblo, a pedradas. Los vídeos están en internet, podéis buscarlos, son duros evidentemente, pero bueno, yo creo que era el fin que él mismo se fue trabajando durante toda su vida. Cuando acaba esa guerra civil, o digamos cuando ya la oposición, ¿no? Esas guerrillas que se unieron para derrocar a Gaddafi finalmente, cuando consiguen derrocar a Gaddafi, hay muchísimos heridos de guerra. Y yo, pues a raíz de un antiguo trabajo que tuve en aquella época, recibí a esas personas para, digamos, para que fuesen tratados en un hospital. Heridos de guerra de Libia. Ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno español para ser trasladados a España y ser tratados aquí de ciertas molestias o de ciertas heridas que tenían. Entonces, claro, nos encontramos con que semanalmente acudían libios que habían estado en esa guerrilla en un hospital de España. Eso tampoco lo sabía nadie porque se mantuvo bastante en secreto. Hoy día ya se sabe, pero en aquel momento no podíamos hablar nada porque era muy delicado, sobre todo porque también en España se sabía que había células islamistas que podían estar en contra de esa oposición a Gaddafi, que eran pro Gaddafi, y estas personas podrían correr peligro en cualquier hospital, incluso los propios trabajadores del hospital y los demás pacientes, ¿no? Entonces se mantuvo en secreto. Estas personas, cuando acudieron aquí, pues se contrató a un chico y a una chica que hablaban árabe, que fueron los traductores ante los médicos, ¿no? Y en una de las habitaciones, como anécdota curiosa, uno de ellos, al subir el traductor, le pidió al traductor que por favor le comprase un barco y se lo aparcase en la playa, aquí abajo, porque la veía desde su ventana, y hacia el otro lado veía una parte del monte y dijo que quería también que le bajasen un par de cabras del monte porque le apetecía prepararse también una buena comida, que también por favor le consiguiese una escopeta para sentirse más seguro y un loro, porque había escuchado que en Europa había loros que hablaban y repetían y aprendían tu idioma y podía hablar con él, así no se sentía solo. Entonces estamos hablando de un paciente en un hospital que sale de una guerra civil en un país y del que se nota cómo han sido oprimidos y cómo han sido privados de una realidad tan simple como es la que vivimos nosotros, de decir, coño, sabemos que no en todos los montes hay cabra, comprarse un yate no es como comprarse una bicicleta, tener una escopeta en una habitación de hospital no es usual, no la necesita, estamos en un país donde no necesitamos defendernos con armas y donde además pues los loros, no sé, pero los loros son animales exóticos, sí, pero todos sabemos que no son esos lujos a los que uno tiene acceso, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque ellos venían en ese plan, o sea, venían de luchar una guerra civil, pero habían estado toda su vida oprimidas. Te estoy hablando de personas de 30, 35, 40, 18, 25 y 50 años, ¿no? Hombres que salen de un mundo completamente surrealista, ¿no? Y es el que había creado Gaddafi en su país, como buenamente perversa. Y para finalizar, sí que tuve también en la ocasión de acompañar a quien era el portavoz de la embajada libia en España tras derrocar a Gaddafi, el señor Ahmed, que iba acompañado de 8 guardaespaldas. Ese hombre me contó una pequeña anécdota acerca del palacio de Gaddafi, y Gaddafi resulta que, según él, tenía preparado 18 trailers cargados de lingotes de oro para embarcar en un puerto y sacarlo fuera del país, ¿no? Porque lo que él tenía pensado era huir, no le dio tiempo. Imagínate las riquezas que amontonaba este hombre. No, sí, está claro, cuando de hecho, no sé si estoy mal informado, creo que no sé si son familiares directos o personas que trabajaron directamente con él, pero que todavía hoy están buscados están siendo buscados en Libia, porque claro, automáticamente cae este señor, pues se va a por toda su familia, a por todos sus colaboradores directos, e incluso creo que algunos de ellos todavía hoy no han dado señales de vida. Dime. No, sí, por supuesto, o sea, familiares de él, los más allegados y sus mejores amigos, igual, violadores en masa, asesinos en masa, personas, aparte que son personas bastante peligrosas, ¿no? Porque hoy día pueden estar entre nosotros y no nos percatamos, o sea, pasan desapercibidos como una persona normal comprando en cualquier centro comercial, ¿no? Y uno está al lado de una persona que ha matado a 50.000 personas, o sea, perfectamente. Y bueno, ellos lo llevan, yo creo que lo llevan con muchísima tranquilidad.
Pedro, ¿cómo llega, cuál es la historia resumida, ¿no? de Muammar Gaddafi? ¿Cómo llega este hombre al poder? Bueno, lo voy a explicar rápidamente porque veo que nos quedamos sin tiempo y la verdad que No, poco más me queda añadir de lo que ha dicho Guillermo. Te digo resumida, te digo resumida, no, porque yo sé que es extensa y nos podemos pegar aquí 3 o 4 horas solo hablando de Gaddafi. Digo, bueno, más que nada nos interesa saber si llegó de forma pacífica o... No llega. Este hombre llega hasta en 1969 tras derrocar una monarquía, ¿no? Una revolución que se supone que va a instaurar un nuevo sistema presidencial o republicano, pero lo que suele pasar en todas estas ocasiones, y aprovechamos el momento, Fidel Castro, yo sé que muchas personas tienen a Fidel Castro como un referente, o incluso al Che Guevara, que el Che Guevara, aunque os parezca mentira, también tiene tela detrás. De hecho, fue una de las personas que condenó la homosexualidad dentro de Cuba durante el tiempo que estuvo en el gobierno, y a los homosexuales los llevaba a campos de concentraciones. Pero bueno, será otra persona que hablaremos, que la gente lo tenga así de referente. Gaddafi en el 69 derroca la monarquía libia y accede al poder. Y lo que ha dicho Guillermo, no podemos tener como referente solo a Gaddafi. Es decir, toda la familia de Gaddafi han sido auténticos asesinos y auténticos abusadores, pero en todo tipo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Su hijo, uno de sus hijos, llegó a ser el presidente de la Federación de Fútbol. El equipo de su hijo durante 13 o 14 temporadas ganó la liga creo que de 15 posibles. El hijo era el máximo goleador de la selección libia y aparte el capitán de la selección libia. E incluso su padre pagaba a equipos profesionales de Italia, que uno que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el Perugia, para que su hijo jugase allí en primera división italiana. Pero el hijo por lo visto era un paquete jugando a fútbol. Pero bueno, tenía a su padre detrás. Es decir, hasta dónde llegaba el poder abusivo de este hombre y hasta la extracción de riqueza que tienes que coger tú, ¿vale? Para que tu hijo juegue en un equipo profesional de fútbol. Aparte de eso, ¿cómo llega este hombre al final? No es una... no podemos entender la caída de Gaddafi, ¿sabes? Como una revolución uniforme, ¿sabes? Que simplemente se da en Libia. Una revolución aislada. Es una revolución que se da en todo el norte de África. Se va a conocer históricamente como la primavera árabe. Es cuando los países del norte de África, bien sea Libia, Túnez, Egipto, realizan una revolución porque quieren lo mismo que están viendo con sus vecinos del lado del Mediterráneo, que es Europa. Es decir, una democracia, un sistema democrático como tienen los europeos. ¿Por quién van a estar influidos? Sobre todo por esa emigrantes que vienen de Europa, que se han ido bien a Francia, Alemania, Italia, España, a vivir y ven el sistema que hay. ¿Qué pasa? Una serie de personas, es decir, empieza, encadena eso por todo el norte de África y es lo que se conoce la primavera árabe. A raíz de esa represión, ¿qué pasa? Lo que ha dicho Guillermo, está durante unos meses escondido, pero ya cuando lo encuentran, pues a pedrada limpia. He escuchado yo la posibilidad de que esto sí se ha dado siempre con todos los personajes estos cuando caen, cuando son ejecutados, ¿no? Por el pueblo o por las autoridades competentes, que no era Gaddafi. Bueno, como suele pasar en ciertas ocasiones, siempre existe la intrahistoria o la historia paralela, ¿no? El morbo, lo que hemos dicho antes, igual que lo que hemos estado diciendo, que cuando matan a Hitler, que realmente Hitler escapó, que se lo llevaron a Brasil, bueno, lo mismo pasa o mismamente con lo de Bin Laden, que decían que era un doble, que no la habían matado, pero bueno, yo sinceramente pienso que sí, que una persona que no ha dado señales de vida y que no ha tenido algo tan provechoso como es el poder, o lo que dice Guillermo, si muchos de esos familiares están por aquí, por Europa o por otros sitios, y no se han pronunciado en nada de volver a ese poder, yo creo que sí, que como suele pasar con muchos líderes, igual que pasó con Mussolini, esa persona murió y creo que fin del cuento en ese aspecto. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues Guillermo, ¿tú quieres añadir algo más? Yo creo que hasta aquí tenemos 4 mentes ya bastante perversas. Bastante perfecto. Y bueno,
Y la verdad que me hace ilusión volver a retomar otro programita con otras 4 o otras 3. Y Sí, vamos a decir a la gente que los próximos cuatro personajes que traigamos no van a ser tan conocidos, en los que nos vamos a poder conocer datos, claro, porque la mayoría de datos que hemos dado aquí la gente ya los conoce, pero sin embargo hemos dado y hemos abierto la mente, ¿no? Y la posibilidad de que la gente, pues como bien dijimos al principio, abarque otras teorías y busque otras posibilidades más allá de lo que la historia oficial nos lo cuenta. Así que, amigos, simplemente pues me queda daros las gracias a Guillermo y a Pedro por haber querido iniciar con nosotros esta aventura, siendo parte ya de Arcadia Zona 51. Guillermo, muchísimas gracias, de verdad. el placer es mío, como siempre. Pedro y Jero, muchísimas gracias. Y Pedro, buenas noches a ti también y muchísimas gracias. Pues, Gracias a vosotros por seguir contando conmigo durante estos programas. Esperemos que sean muchos más y de temas diversos y que llamen la atención a la gente. correcto, pues familia, sin nada más que decir, nada más que recibáis un enorme abrazo de parte de todo el equipo y os esperamos en el próximo vídeo.